Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas tardes. No quería dejar pasar un día sin que tuviéramos la conversación abierta acerca del libro. Ustedes ya saben que está disponible en Amazon, en Kindle, Bajo la sombra y en la luz. ¿Por qué quiero permanecer en esta conversación continua con ustedes? Porque desde ahorita ya estamos llegando a muchas personas que necesitaban esta palabra, necesitaban recibir libertad y sanidad para sus corazones. Y es algo que el Señor estableció en el corazón mío. Si había un mensaje que había traído libertad a mi vida, es un mensaje que se puede y se debe de compartir con los demás. En mi corazón estaba esa intención clara de romper las cadenas del abuso espiritual y abrir un camino hacia la libertad, no solo emocional, sino que también la libertad espiritual y bíblica, en donde cada uno de nosotros nos podamos desarrollar y poder ser restaurados verdaderamente. Hay algo usted va a encontrar latente en cada capítulo del libro, aunque no lo diga por nombre, y se lo quiero decir ahora. Y esto es cuando nosotros tenemos en inglés se llama radical self-awareness, o cuando tenemos una conciencia radical o un discernimiento radical de nosotros mismos, en donde hemos examinado nuestro corazón de tal manera que conocemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando nosotros le pedimos al Señor que Él manifieste en nosotros esas sombras que todavía están para que pueda entrar la luz en esos espacios, vamos a empezar a darnos cuenta de algo que es muy importante, y eso es estar consciente de quiénes somos verdaderamente. Porque es muy fácil señalar el pecado, la maldad, el error de los demás sin que nosotros seamos contables o responsables de dar cuenta del estado de nuestra alma. Entonces, ese principio está en cada uno de los capítulos, incluso está en la historia de Sara mientras la voy contando, porque detrás de la historia de ella están escondidas las heridas y la formación o la malformación que ella tuvo, que la trajo a estar en un punto de vulnerabilidad, incluso en un punto de atracción al abuso. Y no es que sea culpa de la víctima, sino que simplemente es estar consciente de qué es lo que te ha compuesto o te ha formado a ti, para que cuando vengas al Señor con esta situación se cumpla lo que nos dice la palabra, que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados en la palabra, seamos transformados en el Señor. Entonces, yo pensaba esta mañana, mientras meditaba en la palabra, meditaba en 1 Corintios 11, en donde Pablo nos dice: examínese cada uno a sí mismo y entonces coma pan y beba de la copa, para que nosotros podamos sentarnos a la mesa del Señor, para que nosotros podamos ser partícipes del cuerpo de Cristo. Es necesario que nos examinemos a nosotros mismos, abriendo los ojos internos que nosotros vemos que los seres vivientes tienen, y que realmente el Señor abre nuestros ojos internos para que podamos hacer un examen verdadero de quiénes somos, cuál es nuestra condición y en dónde estamos. Meditaba juntamente con esto en los altares que nosotros vemos en la palabra del Señor, y en el libro menciono la palabra altares. Esta mesa en donde estoy ahorita con ustedes platicando, este lugarcito es para mí un altar. En otro libro, en otro de los libros que escribí, le denominaba el altar de bronce, precisamente porque es un lugar en donde tenemos a veces por costumbre sentarnos con nuestra familia, hablar de las cosas que deben de cambiar, de las cosas que nos han lastimado, y vimos cómo fueron quemadas muchas de esas cosas en esta mesa, y fue muy partícipe en nuestra restauración. Entonces, cuando hablamos de la palabra altares, en cualquier lugar en donde se levanta un espacio para poder adorar al Señor, para poder presentar sacrificios, para poder ponernos a cuentas con Él. Pero cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos bien, nosotros podemos convertirnos en víctimas sacrificiales en altares equivocados. Podría ser que hay un altar de abuso espiritual,
Y nosotros nos subimos a ese altar como víctimas voluntariamente porque no tenemos una conciencia verdadera o un discernimiento verdadero de cuál es la condición de nuestra alma. Entonces, en ese vemos el altar de bronce en el Antiguo Testamento y vemos el altar en el cual fue levantado el Señor Jesucristo, porque fue un altar, hubo un sacrificio y fue el sacrificio perfecto. Entonces, nosotros ya no somos llamados a morir por la misma causa que Él murió, a sangrar por la causa que Él sangró, no. Ahora nosotros somos llamados a tomar nuestra cruz y a seguirlo, pero al tomar nuestra cruz nosotros estamos muriendo a nosotros mismos a fin de que viva Él en nosotros y ya no nosotros. Y es que eso es también parte de la restauración del abuso espiritual, en donde nosotros somos conscientes de las cosas que están pasando en nuestra vida cada vez más y vamos tomando una postura de redimidos, de salvos, de rescatados, de adoptados, de coherederos, y entonces nos ponemos en una situación de tal seguridad en el Señor que ya el sistema que el enemigo levanta de abuso no es operante en tu vida. Y tú tampoco te conviertes en un abusador o un contrario o alguien que está atacando a la iglesia, sino que al contrario, empiezas a ser parte de la sanidad. Entonces nosotros venimos a dejar de ser víctimas. Cuando nos conocemos radicalmente, dejamos de ser víctimas del abuso espiritual y comenzamos a hacer ofrendas vivas para el Señor, libres, claramente discernidas. Ya no reaccionamos, sino que decidimos. Ya no servimos desde la culpa, sino que servimos desde la restauración. Y eso es lo que yo quiero invitarte a explorar conmigo en este libro y en este próximo foro que vamos a tener este lunes 20 de octubre a las 8 de la noche. También hablando de nuevo en varias secciones de Bajo la Sombra y en la Luz. Vamos a hablar de los altares en los cuales puedes estar ahorita operando. Vamos a hablar del trauma, de la libertad. Vamos a hablar del tipo de liderazgo que estamos llevando, que no se repita el que está malsano, el que está disfuncional, sino que sea un liderazgo de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Así que te invito a que no te lo pierdas, a que compartas este video, que anuncies a otras personas que vamos a estar en este foro y que esperamos poder contar con la audiencia de ustedes, que lo compartan con quien ustedes saben que necesita esa libertad y también que vayan a Amazon, que compren el libro, que dejen por favor un review, que dejen algunas palabras acerca de lo que el libro ha hecho en ustedes si es que ya lo leyeron. Porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder posicionar el libro aún en una mejor categoría, en un mejor lugar. ¿Por qué queremos eso? Queremos eso por varias razones. Una, porque realmente es un mensaje de libertad que el Señor está usando, está desatando cadenas y es importante que las iglesias conozcan cómo pueden establecer un liderazgo sano dentro de sus iglesias. Otra razón también es porque es a través de las ventas de estos libros que yo puedo financiar varias de las operaciones de Manos Unidas Foundation. Se ha convertido quizá en la fuente principal de fondos para la ayuda al necesitado. Entonces, al compartir, al comprar el libro, me estás ayudando a mí a poder ayudarle al pobre y al necesitado y hacemos una doble función. Desatamos cadenas de esclavitud con nosotros y desatamos cadenas de pobreza en los lugares donde más se necesita. Así que te espero. Recuerda, lunes 20 de octubre a las 8 de la noche y la luz que más alumbra es la que ya fue quebrada. El Señor quiere bendecirte, quiere permanecer en ti, quiere irradiar de esa luz increíble que es Él en nosotros. Hasta pronto.